Buenas y bendecidas noches para todos. Gracias otra vez por su compañía, su presencia. Gracias por apoyarme, por estar escuchando estas clases, pláticas, lo que damos aquí. Ya saben ustedes, que esto no es mío, que esto es del Señor, que esto es de ustedes, que todos somos uno y que pues esto que más que nada es bendición para todos nosotros, bendición para todos, para todos, para todos. No es para mí, no es para usted, no es de una sola persona. Esto es para todos. Y que sigamos estando en la unidad del Señor y que podamos seguir mucho tiempo con esta situación. Bueno, primero que nada, quiero empezar el día de hoy con dos situaciones. La primera de ellas es felicitar a la señora Patricia, a la señora Edith. Son las únicas que han mandado tarea. De hecho, la señora Patricia, ya me mandó dos tareas por ahí, ¿no? Qué bueno, de la última clase que tuvimos de salvación. Ya leí sus comentarios y pues gracias a Dios por su vida, señora. Se ve que es una persona comprometida y que pues está usted sujetándose al orden del Señor, que está usted luchando diariamente para seguir adelante. No sé por qué pareciera ser que yo tengo problemas con el internet. Espero que se esté pasando bien todo. Parece ser que sí está jalando, ¿no? Mi imagen como que está congelada. No lo sé. Pero confiamos en el Señor en que todo salga bien. Quién sabe, por ahí avísenme si por favor hay algún problema en cuanto al video, en cuanto al sonido, porque yo no lo quiero, no sé qué está pasando, pero yo sé que el Señor es poderoso y que vamos a poder seguir compartiendo todo el día de hoy. Señora Patricia, precisamente estaba hablando de usted, dándole gracias a Dios por su vida, porque es usted una persona muy comprometida. Gracias por todas las tareas que ha mandado, gracias por sus comentarios, porque le está echando muchas ganas. Eso, señora, créame, es muy bueno. Leí sus respuestas, qué bueno que tiene ese tipo de pensamientos, que se sincera, que está siendo honesta en cuanto a lo que Dios le ha ordenado y que está luchando por seguir adelante. Señora Edith, también estaba hablando de usted, diciendo que también usted cumplió con una tarea. Qué bueno, los demás, quién sabe, a lo mejor no tuvieron tiempo o no le entendieron o algo por ahí se les atravesó que no pudieron mandarme su tarea. De todas maneras, el Señor está con todos nosotros, hagámosla, no las hagamos, pero lo ideal sería que todos participáramos bien. Segunda cuestión, a partir del día de hoy, miren, yo quise seguir un orden, y les voy a ser sincero, obedeciendo mi voluntad, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ya ven cómo sí se manifiesta, en el sentido de querer dar, ¿cómo les diré? Como que algo según mi criterio ordenado. Ya ven que los lunes según estábamos con conceptos básicos, los miércoles con apologética y los viernes con vida cristiana. Bueno, vamos a cambiar un poquito el formato. Vamos a seguir transmitiendo con el permiso de Dios, si Dios lo permite, los lunes, miércoles y viernes. Pero ahora nos vamos a enfocar mucho más a responder preguntas, a tratar temas que sean interesantes para todos, a tratar temas que les interesen, porque a veces, por ejemplo, el Rafita siempre me está haciendo preguntas y a veces le digo, luego te contesto, luego te contesto. Víctor también luego me hace muchas preguntas, Juan, Dani también me hace muchísimas preguntas y a veces por querer dar un orden conforme a una materia, conforme a algo establecido, me olvido de responderles. Entonces, a partir de hoy, todas las preguntas que lleguen, así nos llevemos toda una clase completa, vamos a tratar de responderlas y que sean entendibles. Entonces ese va a ser el nuevo cambio de formato.
Ya, y si por ejemplo en el transcurso de un día no nos llega una pregunta, Dianita, bienvenida, que Dios bendiga tu vida. Si en el transcurso de un día para otro no nos llega una pregunta, ya daremos algún tema que Dios nos haya puesto a nosotros en el corazón. Ajá, y recuerden lo que muchas veces les he dicho. Si alguno de ustedes en algún momento, Rafita, bienvenido, estaba hablando de ti. Que Dios bendiga tu vida, mi hermano. Muchas gracias por estar aquí pendiente. Si alguno de ustedes en algún momento desarrolla un tema, tiene algo que compartir, un testimonio sobre todo, porque acuérdense que la palabra dice que tenemos que dar testimonio a los hermanos, algo que Dios haya puesto en su corazón y tienen deseo de expresarlo, con todo el gusto del mundo, así como Víctor ha dado alguna vez una clase, una conferencia, así ustedes están invitados a que también expongan. Yo le insisto y le insisto a mi esposita amada de que ya de un tema y parece ser que ya nos va a hacer nos va a dar gusto que mi esposa aquí nos dé una clase, ¿no? También Víctor, yo creo que por ahí va a andar ansioso, ya no me he comunicado con él, pero está abierto a todos, a Rafa, a Dianita, a señora Patricia, señora Edith, todas ustedes están abiertas a que algún día den una conferencia, un testimonio, una clase, alguna inquietud, algo que surja de su corazón para que ¿cómo sigue el señor Sergio? Ya está a punto de irse a su casa, ya está. De hecho, desgraciadamente su teléfono no contesta, ni el de su hijo que era nuestro contacto, pero lo último que nos enteramos es que él ya estaba bien. Yo espero, como no pude comunicarme con él el día de hoy, yo espero que mañana Dios me permita comunicarme con él. Y ahorita comentó esa señora. Y sabemos que el Señor es poderoso. Don Sergio es un guerrero increíble del Señor y sabemos que el Señor lo va a mantener mucho tiempo más para que siga compartiéndonos su sabiduría y sus ganas de servir al Señor. Bienvenido, Víctor, gracias por estar aquí, que Dios bendiga tu vida. Sí, señora Patricia, ya pronto va a ver que les vamos a dar ahí entre los dos, aunque me van a estar pegue y pegue, pero ahí vamos estar los dos pronto. Bueno, empezando con el tema de hoy. Por ahí la señora Edith me hizo llegar una pregunta. Vamos a empezar con las preguntas que mandaron, de la más sencilla a la más difícil. Vamos a empezar con la pregunta de la señora Edith, que me preguntó qué es la religión pura y sin mácula. Ajá, esa pregunta la leyó en el libro de Santiago. Exactamente, ahorita les doy Santiago 1:26. Dice, vámonos a Santiago 1:26. Espérenme, porque acuérdense que yo desgraciadamente ya con poca luz, no alcanzo a leer muy bien y por eso tengo que atenerme a lo electrónico. Aquí está, Santiago 1:26. Dice así: si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice el 27. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, vamos a contestar esa primera pregunta. Primero que nada, tenemos que hablar que el libro de Santiago fue uno de los libros que entró como de panzazo al canon bíblico. Lo vamos a ver. Como que no querían meter muy bien al buen Santiago ahí, pero entró él junto con el de Ruth, fueron así como Ruth y Hebreos fueron de los libros como que entraron así de panzazo, ¿no? Pero ya estaban determinados por Dios, lo vamos a ver adelantito. Y de hecho, el iniciador de la reforma, Martín Lutero, le llamaba al libro de Santiago la epístola de paja, por lo que dice de las obras, ¿no? Porque se entendía en determinado tiempo que Santiago estaba hablando de que por obras podíamos ser salvos. Pero cuando ya le pedimos a Dios que nos dé la revelación especial y leemos bien el libro de Santiago, nos estamos dando cuenta que las obras son producto de la fe que practicamos en Jesucristo. A eso se refiere esta epístola. Dice el artículo 27, la religión pura y sin mácula es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Ok, en el momento en el que Santiago, esto creo que el cristianismo no es religión, sino seguir a Cristo. Sí, por supuesto,
El cristianismo jamás va a ser una religión. De hecho, la palabra religión significa repetir. Esa es su raíz latina. Religión es igual a repetir, ¿no? Por eso se repiten tanto los ritos en otras fe, en otras creencias, en otras religiones, ¿no? Es repetir, es repetir y repetir. Eso es una religión. El estar repitiendo rezos, sacramentos, cosas que la costumbre les ha enseñado. Para empezar, eso es religión. Pero ahorita más adelante vamos a ver cómo en el canon bíblico, lo que son versiones y traducciones, han tenido que modificar un poco las palabras para hacerlas entendibles en este momento. Realmente lo que Santiago quería expresar en ese versículo, ¿cuál es la conducta pura? ¿Cuál es la conducta sin mácula? Bueno, les decía, en el tiempo en que fue escrita es una comunión, pues por supuesto, es una relación personal con Dios. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. A eso nos reducimos, una relación personal con Jesucristo, una relación de amistad, una relación filial, una relación de amor, una relación en la que nos está formando. Pero entonces les decía, en el tiempo en que fue escrita la carta de Santiago, las personas más vulnerables de todas, ni siquiera eran los mendigos, eran las viudas. Ajá. Primero porque en esos tiempos la mujer era considerado lo más bajo de lo bajo. De hecho, en el derecho romano, una mujer era comparable a lo que se dice, en latín se dice res, que significa res, cosa. La mujer era una cosa, cambiaba de propiedad, pasaba de ser hija de una persona a ser esposa de una persona. Era así como una cosa, una propiedad, era algo sobre lo que tenías derecho, ellas no tenían derechos. Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero en la costumbre, en el derecho, en esos tiempos, la mujer era lo más desvalido. Si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que, por ejemplo, ahorita recuerdo el de Ruth precisamente, donde decía que cada vez, bueno, también de hecho es un mandamiento, que cuando se recogiera la siembra, que no se recogiera lo que se iba quedando, lo que se caía de los costales, lo que se caía de las manos. ¿Por qué? Porque eso le correspondía a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque eran los grupos más vulnerables, eran los grupos que sufrían más. Una viuda cuando se quedaba sin marido y el marido no le dejaba bienes, era un milagro que sobreviviera en esos tiempos, ¿no? Se atenía a lo que le daban sus hijos y luego sus hijos pues también tenían sus esposas y se olvidaban de la mamá, por eso andaban ahí recogiendo cosas en el campo. Lo mismo pasaba con los huérfanos. Los huérfanos también, ¿de quién vivían en ese tiempo si no tenían papás? Si eran unos parias, eran como un lastre para la sociedad, eran como ahorita, como si fuera un perrito callejero que cuando te estás echando tu taco ahí en la taquería, ya estás a punto de morder el carro y de repente tiras la patada así de saxe, ¿no? Al perrito callejero. Pues así más o menos eran tratados los huérfanos. Los extranjeros no tenían derecho aún y cuando Dios había dado un mandamiento que decía, trata al extranjero como a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Entonces, las viudas y los huérfanos eran de los grupos más vulnerables. ¿Qué quiso decir Santiago? Que protejas al necesitado, que protejas al pobre, ¿sí? Que le des lo que, aunque sea, le des una moneda, un taco, un alimento, algo que se pueda llevar, algo que lo esté librando de su aflicción. Y que lo hagas sin esperar nada a cambio y que lo hagas de corazón. ¿Qué pasaba con los fariseos que aventaban monedas así? Y que bienvenido Dani, Dios bendice tu vida, también estaba hablando de ti, gracias por estar aquí mi hermanito chulo. Bueno, entonces les decía, los fariseos para quedar bien delante de todos daban su ofrenda, le daban a los mendigos y los mendigos en ese tiempo contestaban con bendiciones. Ajá, pero ¿cómo se llama? Cuando, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano pasó un maestro de la ley, pasó un sacerdote y nadie le quiso ayudar. El único que le quiso ayudar fue el samaritano, ¿no? Que estaba peleado con los judíos. Fue el único que le ayudó y le ayudó desinteresadamente. Él no pidió nada a cambio.
simplemente porque Dios movió su corazón. Así cuando nosotros, por ejemplo, miren, por ejemplo, hoy veníamos en el carro y yo les dije la clase pasada, yo soy muy, como que muy duro para soltar una moneda a limpia parabrisas, a personas que piden en la calle, a los que andan limpiando el carro, ¿no? Pero mi esposa no, mi esposa les decía yo que tiene el don de misericordia, tiene el don de ayudar, y ella sí les da. Y créanme, y he visto la bendición de Dios en su vida, ¿no? Yo que vivo junto a ella. Entonces hoy se nos acerca un señor a limpiar el carro y luego yo así, no, 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 gracias, no, vete. Pero mi esposa me dijo, dale, dale. Pues miren, yo siento, yo que prácticamente viví en la calle, que estuve en la calle, sé que a veces ese dinero va a parar a cosas pues que no son de Dios, ¿no? Que son de alguna adicción, que son para comprar cosas que no deberían de comprarse. Pero mi esposa me ha hecho ver muy claramente que si yo voy a dar, que dé de corazón. Por ahí vamos a tener una clasesota del diezmo. Y híjole, cuando se enteren que ni siquiera es el 10% de lo que se tiene que dar, que la palabra ordena que se tiene que dar el 25%, se van a ir de espaldas y se lo vamos a demostrar con versículos bíblicos, que el diezmo es el 25% y se demuestra con versículos bíblicos, pero bueno, no es tema el día de hoy. Entonces, cuando ahí lo que nos está mandando a hacer el Señor es ayudar a las personas y que no te importe que te vean los demás, que no te importe, es que sin dar, a ver, ¿a quién? Exactamente, señora. O sea, si uno va a dar pensando en que ese dinero lo van a gastar, mejor no den. ¿Por qué? Porque el que está pecando eres tú. Ajá, no, tú da y bendícelo, ojalá te sirva para tu alimento, ojalá te sirva para tu familia, ojalá te sirva para lo que necesites, que Dios te bendiga. Miren, a veces esas personas bendicen a uno y recibir una bendición, ya estás del otro lado, o sea, ¿quién te da una bendición ahora? Y estos cuates en agradecimiento te dan una bendición sincera, ¿no? Entonces, pues a darle, ayudar a los que sean necesitados, ¿no? O sea, no solo a las viudas y a los huérfanos, ahí se refiere a todo el que necesite. Es más, cuando vemos un hermano en problemas no financieros, también tenemos que acercarnos a ayudarle cuando tiene problemas en su trabajo, cuando tiene problemas, por ejemplo, el vecino que está acarreando un mueble, que le falte agua, no lo sé, hay que echarle la mano. Y ni siquiera por quedar bien, sino porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, siendo obedientes a lo que Él nos dijo en su palabra. Pero después viene la parte difícil, se supone que esta es la parte fácil, que dice, y hay que guardarse del mundo. Nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo gobernado por Satanás, y la palabra de Dios dice que aunque no estemos en el mundo, ya no somos del mundo, nosotros ya pertenecemos al reino de Dios. ¿Qué quiere decir guardarse del mundo? Que ya no cometas pecado, que ya te apartes de las tentaciones del mundo, que ya las hagas a un lado, que ya no caigas en los deseos carnales, en los deseos de los ojos. Eso es ir apartándose del mundo. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, señora Edith, esa es la respuesta a su pregunta. En grandes rasgos, hay que ayudar al necesitado. Hay que ayudar al necesitado, ¿sí? Y no solamente, como les digo, en problemas financieros, en problemas económicos, en problemas hasta espirituales, sobre todo en problemas espirituales, ¿no? Cuando necesiten de Dios, pues nosotros tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo, hay que llevárselo a las personas para que vean el grado de soledad en el que están viviendo. ¿Sale? Bueno, y ahora sí, viene la pregunta difícil. Por ahí Rafita y Dani, digo los nombres porque pues ellos me hicieron la pregunta y a ellos prácticamente, aunque es para todos, prácticamente a ellos les voy a contestar. Pero es me hicieron una buena pregunta. Ah, bueno, miren, ahí hace ratito a los que ya vieron el grupo de Libres en Cristo donde estamos nosotros, mandé un cuestionario. Léanlo y traten de responderse esas preguntas, ¿no? Y ahí las vamos a ir contestando juntos, ¿no? Es un cuestionario como de no, son como 150 preguntas y creo que nada más les mandé 62, ¿no? Ya después les iré mandando las demás, pero ahí dense una idea, ¿no? De cómo están las cosas. Bueno, Juanito perdón, Dani y Rafita me hicieron una pregunta la clase pasada que no sé, por cierto, se me había olvidado ofrecerles una disculpa de que el lunes no pude estar con ustedes,
porque tenía una reunión de trabajo aquí en la casa, ¿no? Y yo había prometido llegar a 69 preguntas. Viento, señora Patricia. Yo había prometido llegar temprano y no, mejor luego las dices en un video. Mi Rafita, cada pregunta es una cuartilla de respuesta fundada con versículos bíblicos y bibliografía externa de la Biblia. No creo que podamos dar todas las preguntas en una clase, pero podemos ir dando una por una. Bueno, entonces les ofrezco una disculpa porque el lunes no pude por la reunión laboral que tuve, se me había olvidado. Y ya acabamos muy tarde, de por sí yo llegué muy tarde del trabajo, por eso ya no pude transmitir, pero pues ahí ni siquiera les avisé esta vez por estar ahí metido. Pero bueno, en cuanto a la pregunta que me hizo Dani, que me hizo Rafa, yo creo que también es una pregunta, ¿en dónde las mandó? Es que las mandé a un grupo. Ahorita, es más, mire, aquí lo voy a hacer en este instante, señora Edith. Perdón, ¿cómo se llama? Se me olvidó que a usted no la había anexado. A ver, información del grupo, personal, mensaje, cifrado, añadir participantes. Le vamos a poner Edith. Señora Edith, listo. Señora Edith, la acabo de unir al grupo de Libres en Cristo. Por ahí le voy a mandar varios versículos. Sí, Víctor, si estás todavía por ahí escuchándome, si me haces favor de mandar los 39 temas que te he mandado a todo el grupo y también mandarle el cuestionario que acabo de mandar por ahí, si me puedes hacer el favor, Víctor, o tú, Rafa, o quien me pueda echar la mano en ese sentido, que las pueda volver a mandar al grupo para que la señora Edith las tenga. Ahí las va a ver, señora Edith. Bueno, entonces, otra vez, Dani y Rafita me hicieron una pregunta que, siendo sinceros, es una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho. Espero que todos, ¿no? Espero que no seamos solo nosotros, ¿no? Porque entonces ahí, por ahí andamos. La pregunta que me hicieron Rafita y Dani es en el sentido de ¿cómo sé que lo que dice la Biblia es cierto? ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? ¿Cómo sé que no ha sido, gracias Víctor, cómo sé que no ha sido manipulada? ¿Cómo sé que no ha sido ahí, le han metido manos? ¿Cómo sé que lo que estoy leyendo es verdad? Bueno, a esa pregunta hay dos maneras de responder. Dice, terminando la clase las mando. Gracias, Víctor, gracias. Bueno, hay dos maneras de responder. Está la manera de responder al creyente y está la manera de responder al no creyente. ¿Por qué? Porque aún nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como que ya le entregamos la vida a Jesucristo como Señor y Salvador, muchas veces sí tenemos dudas. A veces, ¿se acuerdan que en la clase pasada les decía que Satanás se divierte abofeteándonos y es el que nos mete dudas? Eso es lo que pasa de repente cuando andamos como de capa caída, cuando andamos depresivos, cuando sentimos que nuestra oración no es contestada. Acuérdense que es uno de los 12 puntos que tenemos que asegurar para ver que estamos verdaderamente, ni siquiera salvos, para ver que estamos caminando en obediencia hacia Dios. Entonces una de las preguntas es que si Satanás nos ha zarandeado. Por supuesto que Satanás no nos ha zarandeado, nos sigue zarandeando cuando nosotros permitimos que eso pase, ¿sí? Entonces, cuando surgen esas preguntas, por ejemplo, muchas veces preguntamos si de verdad existirá Dios, de verdad seré salvo, de verdad la Biblia es real, de verdad la Biblia es lo que dicen que es la palabra de Dios. Bueno, primero que nada, miren, la manera miren, cuando estamos en un debate, cuando estamos en un con alguien que se viene a burlar acerca de lo que es la palabra de Dios, cuando estamos con un incrédulo que no tiene ningún respeto por la palabra y viene y nos dice que la Biblia no es verdad, ni siquiera tenemos que meternos a cuestiones teológicas. El argumento se destruye con el propio argumento. Eso es algo que les expliqué en las clases de apologética. Tenemos que utilizar el argumento del contrario para poderlo refutar. En este caso, si alguien viene a mí y me dice que la Biblia es verdad, bueno, nada más basta con que yo le pregunte cuántas versiones o traducciones ha leído,
cuántas Biblias de estudio, que me diga por lo menos las partes de la Biblia que él cree que no son verdad, y que por lo menos para que él diga que lo que dice la Biblia no es verdad o que la Biblia no es verdad, yo esperaría que él hubiera leído por lo menos 5 veces la Biblia para poder llegar al conocimiento de que la Biblia no es verdad. Con eso destruyen el argumento. Si les dice es que vi un video en YouTube, pues ni siquiera lo tomen en cuenta. Si les dicen es que leí un libro, ok, yo he leído 7 libros acerca del canon bíblico. Dime quién es el autor del libro, qué credencial estás. Ni siquiera métanse a cuestiones teológicas, a tratar de demostrarle que es la palabra de Dios. Destruyan su argumento con su propio argumento, ¿no? En el sentido, bueno, yo esperaría que al decir tú que la Biblia no es verdad, por lo menos la hayas leído 5 veces, por lo menos hayas comparado 5 versiones distintas, por lo menos hayas leído 3 traducciones, y se va a ir con el rabo entre las patas. Pero esa es la manera mala de contestar. La manera buena de contestarle a un creyente la vamos a ver. Yo no creo que me dé tiempo el día de hoy, pero la vamos a ver la próxima clase. Hoy vamos a contestarle a un hijo de Dios, cómo la Biblia es verdad. Dice, algunos eruditos dicen que los evangelios solo nos brindan una imagen distorsionada de los recuerdos distorsionados. Almita, gracias a Dios por tu vida. De un grupo de personas que apoyaban o favorecían a Jesús. Algunos eruditos, pero dicen que los evangelios solo nos brindan una imagen distorsionada de los recuerdos distorsionados. Vamos a ver cómo esos eruditos han sido desmentidos. Ajá. Excelente aportación, Almita, en ese sentido, ¿no? Pero primero que nada, acuérdense, ahorita les vamos a contestar a un cristiano, a un hijo de Dios, le vamos a contestar cómo es que la Biblia es verdad. Rafita es hijo de Dios, Dani es hijo de Dios, todos los del grupo somos hijos de Dios, ya lo hemos visto, ya afirmamos que somos hijos de Dios, ya estamos seguros que somos hijos de Dios y que ya tenemos la seguridad en la salvación. Pero entonces a veces, ¿por qué preguntamos si de veras la Biblia es verdad? No es malo, no es así de que Dios te va a aborrecer porque estás negando su palabra. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que al contrario, Dios en su amor quiere que estés convencido acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Te quiere llevar al punto de que verdaderamente estés convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, que no hay más. Eso es lo que Él pone en tu corazón, aun y cuando Satanás te está zarandeando, aun cuando y piensas tú que hasta te sientes mal por estarte haciendo ese tipo de preguntas. Dios saca un beneficio de eso. Todas las cosas que nos pasan a nosotros son para bien, lo dice la palabra. Acuérdense que yo no les digo capítulos ni versículos, porque si no nunca leen. Todo quieren bien facilito, así que pónganse a leer para que vean los versículos donde lo dicen. Si ustedes lo piden, les doy los versículos, pero bueno. Primero que nada, para nosotros hijos de Dios, para nosotros creyentes, para nosotros salvados por el Señor Jesús, tenemos que ver qué significa la palabra Biblia. Yo creo que entre todos los que estamos aquí ya más o menos tenemos una idea acerca de lo que significa la palabra Biblia. Bueno, la palabra Biblia viene del griego biblión, así, biblión. ¿Qué significa? Que es un libro o es un rollo. Eso es lo que significa Biblia, no hay más. Sí, eso es lo que significa. También por ahí, Biblia viene del plural biblos. Y biblos era una plantita que se cortaba en tiras, tiritas. ¿Y alguien conoce lo que es el contrachapado de madera? ¿No? Bueno, el contrachapado de madera es un triplay muy delgadito, que primero pones una hoja así y luego pones otra hoja así, después vuelves a poner otra así y después vuelves a poner otra así, dependiendo del grosor que lo necesitas. Entonces de esa plantita se arrancaban las iba a decir las tripas, no, pero son tiras, y esas tiras se van encimando una tras otra. Y así se podían formar rollos hasta de 9 metros. Ajá, eso es lo que es biblos. Es una tirita de una flor que se enrollaba para hacer rollos. Y los rollos salían hasta de 9 metros. Y ahí se escribía. Ok.
Segundo, tenemos que saber cómo está compuesta nuestra Biblia. Ya sabemos que la Biblia es una colección de libros, la palabra significa libro o rollo, pero ahora tenemos que conocer nuestra Biblia, primeramente para saber, para empezar a darnos una idea de la que la Biblia es verdad, y segundo, para demostrarle a los que nos lleguen a preguntar que les podemos tirar el argumento porque ni siquiera ellos saben cuántos libros tiene la Biblia. Después les voy a dar así rápidamente los concilios en los que se ha formado. No se calienten, vamos a ir pasito a paso, Dani, vamos a ir pasito a paso, Rafa. Y donde no entienda Rafita o Dani, me detienen o cualquiera de ustedes y me preguntan, pero me preguntan porque luego se quedan ahí calladitos, ¿no? Parece que le estoy hablando a la pared. Bueno, nuestra Biblia está formada por 66 libros, ¿sí? Sí, se lo debemos a la Iglesia Católica. Les voy a decir después en qué concilio fue que se determinó que la Biblia se compusiera de 66 libros. Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia está dividida en dos grandes secciones. Esto es así rápido. Si tienen dudas más profundas, porque no solamente está dividida así como les voy a decir hoy, sino que es mucho más profundo. Pero la Biblia está dividida en dos grandes pactos. Son llamados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es a grandes rasgos en lo que está dividida la Biblia. El Antiguo Testamento empieza con Génesis y termina con Malaquías. El Nuevo Testamento inicia con Mateo y termina con Apocalipsis. Siempre por ahí, la gran mayoría de las Biblias, digo, esto ya se los he explicado a alguien de ustedes, pero a lo mejor alguien de ustedes no lo sabe. La mayoría de las Biblias tiene una página en blanco, como división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A veces una hoja, a veces una página. Aquí está, ¿sí? Nuevo Testamento y aquí está, así se alcanza a ver. Esta página en blanco, ¿sí? Víctor o quien de los que ya sepan qué significa esa clase en blanco, esa página en blanco, por favor pónganlo ahí en los comentarios para que todos participemos. Esa página en blanco no es porque les sobró material o porque no quisieron escribir ahí porque se ve bonito, no, tiene un significado esa página en blanco. Entonces ahí por favor quien sepa pónganlo en los comentarios y si no, lo vemos al final de la clase qué significa. Para empezar, nuestra Biblia no estaba escrita, no estaba conformada como está ahora, en capítulos y en versículos. Así no se escribió la palabra de Dios. Sí, los manuscritos originales, los libros originales venían todos de parejito, así no había separaciones. Ahora ya tenemos la fortuna de tener capítulos y tenemos versículos. Pero fue hasta el año de 1227 que un clérigo llamado Stephen Langton, por ahí mi hija me va a pegar porque no sé, dice, para poner un poema, o no sé, la verdad no sé, no, Rafita, para poner el poema, otro cuaderno y que se lo dediques a tu esposita o al señor. Ya Rafita ya brincó y dijo que no sabe por qué. Ahí debe de haber alguien que sabe por qué, si no ahorita se les explico. Stephen Langdon en el año de 1227 tuvo la genial idea, ni siquiera tuvo la inspiración, ahorita vamos a ver cómo hay inspiración divina, para dividir la Biblia, pero solo en capítulos. Solo en capítulos, no se le ocurrió ponerle versículos. Y en por ahí del 1300, ya se me olvidó la fecha, en el 1350, 1380, por ahí de ese año, había una Biblia inglesa llamada Wycliffe. Esa fue la primera Biblia que salió impresa con capítulos, sin versículos todavía. Pero después, por ahí del año, ¿dónde está? Un rabino judío llamado Natán, por ahí del 1448 después de Cristo, se le ocurrió dividir el Antiguo Testamento, ya estaba dividido en capítulos. Él le puso versículos. Él fue el que ya le puso versículos, pero al Antiguo Testamento. ¿Por qué?
porque tuvimos que esperar hasta el año, prácticamente 100 años después, surgió por ahí un señor llamado Robert Etienne, más conocido como Estéfano. Él fue el que al Nuevo Testamento le puso versículos. ¿Para qué? No para vanagloriarse, no para acá. Por ahí hay algunas Biblias que sí no traen la separación en capítulos y versículos. Y si ustedes le dicen, a ver, encuéntrame la frase, es más, una bien sencillita, encuéntrame la frase que donde dice que Dios ha enviado a su único unigénito para salvación de todo el mundo. Si nosotros, los que ya tenemos tiempo con nuestra palabra, ahí andamos buscando, eso viene en Juan, ¿no? Y todavía hasta le ponemos separadores, ¿no? María, mi Biblia trae una blanca y un mapa, ajá, pero en medio de la separación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahorita le voy a explicar que la blanca. Miren, tenemos aquí separadores, estos se los puse yo cuando apenas iniciaba, ¿no? Ahorita sí ya ojos cerrados, no, bueno, Juan 3:16, sí, por supuesto, pero yo te retaría a que lo encontraras en una Biblia que no tenga capítulos ni versículos. Por ahí está la Biblia del oso. Búscala si la pueden ver o consultar. Traten de buscar. Está la Biblia del cántaro, está la Biblia peshita. Hay varias Biblias que todavía no traen separación en capítulos y versículos. Entonces encuentren Juan 3:16. Nos vamos a tardar horas, porque a veces no sabemos ni dónde está el libro de Juan. Para eso fue el que en la Biblia de Ginebra, la primera impresa, ya salió con capítulos y versículos. Yo ahorita les digo, por favor, encuéntrenme el versículo de Job en el capítulo 32, versículo, ¿qué versículo es? El versículo 12. El versículo 12. Pues van a ser bien fácil. Los que ya saben dónde está Job, que está antes de Salmos, se van a ir al capítulo 32, al versículo 12, y ya me van a leer lo que dice. Para eso fue la división de capítulos y versículos. No fue para otra cosa, fue para facilitarnos la lectura. Era muy complicado estar buscando las citas bíblicas cuando no teníamos un índice de referencia. Bueno, ahora bien, miren, ahorita yo tengo pendiente la publicación de un libro. Tengo pendiente la publicación de un libro que desgraciadamente la pandemia paró todo. Ya está nada más para presentar ante la editorial y mandarlo a imprimir, mandar a hacer el tiraje del libro. Pero todo se detuvo a la pandemia. Yo ya espero que, gloria a Dios, pronto ya nos normalicemos para que se pueda publicar ese libro. Es un libro de derecho, no es un libro de religión. Yo espero pronto ya poder empezar a escribir cuestiones de nuestra fe, cuestiones del cristianismo y poderlos publicar, aunque sea electrónicamente. Pero es un libro en el que yo me tardé aproximadamente un año más o menos en escribirlo, entre que hice las investigaciones, consulté bibliografía y toda esta situación. Aproximadamente me tardé un año. Obviamente recibí ayuda de mi esposa en algunas cuestiones, pero prácticamente ahí estuve yo en la computadora. ¿En cuánto tiempo creen que se haya escrito la Biblia? ¿En cuánto tiempo creen que se haya escrito la Biblia? Aproximadamente. ¿No? Bueno, les indico antes de pasar al siguiente punto. La página blanca que traen la gran mayoría de las Biblias, yo hasta ahorita no he visto alguna Biblia que no la traiga, casi, la verdad todas la traen. Esta página blanca significa los años de silencio de Dios. Cuando se escribió, cuando se terminó de escribir el libro de Malaquías, pasaron aproximadamente 430 años para que Dios se volviera a comunicar con su pueblo. 430 años, Víctor, 430 años. Bueno, aproximadamente, igual y sí son 450, pero aproximadamente el consenso general es que pasaron, por la correlación de las fechas, que pasaron aproximadamente 430 años. Eso es lo que significa esta página en blanco, el silencio de Dios. El silencio de Dios que se tuvo desde que se terminó de escribir Malaquías hasta que volvió a manifestarse el Señor en el inicio del Nuevo Testamento. Pasaron 430 años de silencio de Dios hacia su pueblo. Imagínense que pasara eso ahorita, ¿no? Bueno, quién sabe si de por sí somos bien necios a escuchar la voz del Señor.
Imagínense 430 años sin escuchar la voz de Dios. Eso es lo que significa la página en blanco. No se metan en unas broncas. Eso es lo que es la representación de los 430 años del silencio de Dios. Bueno, les decía, ¿en cuánto tiempo creen que se haya escrito la Biblia? Bueno, dice la señora Patricia, también está dividida en historias, profetas mayores y menores, ley, poesía, cartas, evangelio. De hecho, señora, si nos da tiempo, ojalá lo podamos ver una composición exacta de lo que es la Biblia. El Antiguo Testamento está dividido en 5 grandes secciones, lo mismo que el Nuevo Testamento, que está dividido en 5 grandes secciones. Ajá, por ahí unos dicen que el Antiguo Testamento solo son 4 secciones porque yo también soy de la idea que no hay profetas mayores ni profetas menores. Se refiere al tipo de mensaje. Por ejemplo, Amós o Abdías, no sé cuál de los dos es una sola página. E Isaías, por ejemplo, son 66 capítulos, ¿no? O sea, ellos dicen, profeta mayor Isaías porque se escribió 66 versículos. En 2000 años se escribió, porque escribió 66 capítulos. Y Amós o Abdías, es Abdías, nada más es un capítulo. Entonces Abdías es un profeta menor e Isaías es un profeta mayor. Yo también estoy con la corriente en la que no estoy de acuerdo en que se separen de esos tipos, porque entonces estaríamos minimizando el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, ya sea de una página o sea de 100 páginas, es un mensaje de Dios y los dos son igualmente importantes. Más de 1000 años, y pasaron 30 años para que continuara el Nuevo Testamento, pues se acabó de escribir en más de 2000 años. Exactamente, mi Rafita. La palabra de Dios aproximadamente tardó un periodo entre 1500 y 2000 años de escribirse, en poderse escribir, en poder terminar de escribir Génesis hasta terminar el Apocalipsis. Más o menos todos estos, bueno, lo que ahora conocemos como 66 libros, tardaron aproximadamente en escribirse entre 1500 y 2000 años. Aún y cuando el libro de Job fue mencionado o fue señalado aproximadamente 4500 años antes de Cristo. 4500 años. O sea, de hecho, el libro de Job es el más antiguo de toda la Biblia. Pero ojalá, yo siempre estoy con que ojalá el Señor nos dé más tiempo para ir explicando libro por libro. Bueno, ¿por quién fue escrita la Biblia? ¿Por quién fue escrita la Biblia? ¿Por quién se imaginan que fue escrita la Biblia? Bueno, la Biblia escrita, estoy hablando de escrita así a mano, computadora, a máquina de escribir, no sé el material que tenían en ese tiempo, bueno, piedras, no lo sé, a mano, escrita, ahorita vamos a ver más adelante. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, ¿Quiénes son esos autores? Todos eran diferentes y algunos nunca se conocieron entre sí. Por ejemplo, Pablo no conocía a Moisés, tan solo así, ¿no? Dice, yo creo que por los profetas. Fíjate bien, Dianita, no solo por profetas. Y ahorita te voy a decir, por apóstoles. No solo por apóstoles. Ahorita les voy a demostrar. Primero dice Víctor, pastores campesinos. Ya vamos formando un cuadro que a Dios se le revelaba. Pescadores. Así es. Miren, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién escribió el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Moisés, no hay duda, es Moisés. ¿Quién era Moisés? Un líder político y religioso. Fue el que sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Quién más escribió? Josué, el secretario de Moisés, que era Reyes, que era un líder militar. ¿Quién más? David y Salomón, dice Víctor Reyes. David y Salomón, ellos escribieron. Acuérdense, David escribió muchos salmos, Salomón escribió proverbios, Eclesiastés, algunos salmos. ¿Quién más? Lucas, un médico y un historiador. Pablo, un rabino. Pedro y Juan, pescadores. O sea, se están dando cuenta que en la Biblia, doctores, sí, Lucas, que la Biblia no fue escrita por algún erudito. Pablo, claro, Pablo es un rabino. La Biblia no fue escrita por un erudito. La Biblia no fue escrita por una sola persona.
La Biblia fue escrita por muchas personas que nunca se conocieron, que algunos más bien no se conocieron entre sí, que algunos ni siquiera pudieron imaginarse que iba a haber un Nuevo Testamento. Y sin embargo, esto nos da una muestra, la primera muestra de que la Biblia es verdadera. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que hay una continuidad. Si ustedes leen un libro, cualquier libro, pueden empezar en el principio. Vamos a suponer, ustedes se van a leer el libro de uno que recuerde ahorita que a lo mejor todos hayan leído. No lo sé, a ver qué dice aquí. Por algunos seguidores de Jesús, así es. Pero vamos a cualquier libro. Vamos a suponer que es un libro, es una novela criminal. Y ustedes empiezan en el principio. Ustedes empiezan en el principio. ¿Sí? Y en el principio dice, alguien asesinó a la viuda, ¿no? Y no se quieren chutar todo el libro porque está bien grandote, porque las letras son chiquitas y todo. Y se van al final. Uh-huh. Y al final dice, todos sabíamos que el mayordomo era el culpable. Y se dan una idea de cómo inicia. Uh-huh. Mateo es un buen texto, sí, por supuesto. De cómo inicia el libro y cómo termina. Pero nunca nos enteramos qué pasó, por qué la mató, con qué la mató, cuándo la mató, o sea, qué quería, qué deseaba. Nunca lo vamos a saber porque nunca leímos el libro completo. Pero si nosotros leemos la Biblia en desorden, nos damos un panorama general. La Biblia fue escrita exclusivamente para prepararnos para Jesucristo. Todos los libros de la Biblia, absolutamente todos los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia hablan de Jesucristo. Todos. No hay uno que no hable de Jesucristo. No hay un libro de la Biblia que no hable de Jesucristo. Y estoy hablando de los 66 libros de la Biblia, no solo de los 37 del Nuevo Testamento. De los 27 del Nuevo Testamento, de los 39 del Antiguo Testamento, no hay un solo libro de la Biblia que no haga referencia a Jesucristo. Uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que personas que nunca se conocieron entre sí tuvieron la oportunidad de tener la revelación de que Jesucristo iba a venir, de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Redentor. Todos ellos. Ok, hay una perfecta continuidad en la palabra de Dios. Si nosotros queremos leer la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, en el ordencito en el que está, no vamos a tener ningún problema. Víctor, Dios desde el inicio de la Biblia prepara nuestro corazón para revelarnos a Cristo. Ahorita lo vamos a ver en la inspiración y en la revelación, como no a todos se les da, Víctor. Entonces, ese es el primer punto, de que personas que nunca se conocieron entre sí, que jamás se imaginaron que iba a haber un libro escrito de esta manera, que no conocieron a Cristo, todos ellos escribieron de Cristo. Los 39 libros del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Hubo una unidad, una coordinación. Sin conocerse todos sabían que iba a venir un Mesías. Por ahí estaba leyendo en la mañana precisamente hay un problema matemático. Les estaba platicando en el desayuno a mi familia que hay un problema matemático que pagan $1,000,000 y lo resolvemos. Es la conjetura de Goldstach. Ni siquiera para mencionarla, ¿no? Pero también cuando estaba estudiando esa ecuación, estudié que no hay un solo personaje. Dice, ¿quién fue el primero que empezó? La Biblia, ¿cuándo se empezó a escribir? Ok, ya te había dicho, Rafita, que el primer libro, el libro más antiguo de la Biblia es el de Job, que tiene aproximadamente 4,500 años. Ajá, ¿quién fue el primero que empezó a escribir? Moisés fue el primero, por ahí sí, por supuesto. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor, por responderle. Job fue el primer libro en ser escrito. Aún y cuando empezamos con Génesis, el primer libro en escribirse fue el de Job. Y y perdón, déjame regreso a tu antigua pregunta. No la tengo. Bueno, a tu antigua pregunta que decía, ¿quién fue el primero que empezó? El primero que empezó a escribir la Biblia fue Moisés. ¿Por qué? Ese sí versículo no recuerdo dónde está. Sinceramente no recuerdo dónde está. Pero Dios le ordena a Moisés que escriba todas estas cosas en un libro. Ya me acordé, no se los voy a decir.
Es que luego me hago la pregunta yo solito, ¿no? ¿En qué versículo está? Pero hay un versículo en donde Moisés señala que acaba de escribir y le ordena al sacerdote Aarón, no sé, ahí sí no recuerdo si fue a Aarón o a uno de sus hijos, que guardara esos escritos junto al arca de la alianza, porque así se lo había ordenado Dios, ¿sí? O sea, híjole, es que es re bonito ponernos a platicar de todo, ¿no? Y un tema nos lleva a otro y a otro. Acuérdense que el arca de la alianza fue algo que Dios le ordenó a Moisés que construyera, y que en esa arca de la alianza primero había el maná que Dios le dio de comer a su pueblo en el desierto, estaba la vara de Aarón que reverdeció frente a los ojos de todo el pueblo de Israel para confirmarlo como sacerdote, y estaba el libro de la ley. Estaba el libro de la ley, esa fue la ordenanza, ahí búsquenlo, está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis está. Bueno, entonces decíamos, tiene una excelente y perfecta continuidad. ¿Por qué? Porque habla de Cristo. Habla de Cristo. No hay ningún libro que no hable de Cristo. Todos los temas, dice Víctor, que desde el principio nos prepara el Señor, perdón, para poder entender, ¿cómo se llama? Para poder entender la Biblia. ¿Qué crees, Víctor? No es así. Te voy a decir por qué. Dios da dos clases de revelación. Uh-huh. La revelación general y la revelación especial. Hay personas, créeme, hay personas, he encontrado personas, me he enterado de personas, he visto conferencias de personas en las cuales han leído la Biblia de cabo a rabo, como decimos por ahí, ¿no? Como se dice mundanamente, desde aquí hasta acá. Cada uno de los libros de la Biblia, no solo una vez, varias veces. La han leído varias veces. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de atacarla. ¿Sí? Con el propósito de atacarla. Para eso la han leído. Ajá. Entonces, esa es una revelación general. ¿Por qué? Porque nada más se está enterando de lo que dice la Biblia, como cualquier otra persona pudiera leer. Ah, bueno, a ver aquí qué dice. Dice el misterio de la injusticia y la muerte en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 15. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí había impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y si yo la leo como si fuera un libro común y corriente, no le voy a entender ni jota. Yo ya les he explicado a los muchachos que la primera vez que leí la Biblia la leí de recorrido con una botella de Coca-Cola en la mano y con un cigarro en la otra. Esa fue la primera vez que leí la Biblia. De eso ya se los he dado como testimonio, que fue como leí la Biblia por primera vez. ¿Qué le entendí? Nada, porque lo único que se me dio fue revelación general. Ah, sí, pues ya la leí y pues hubo cosas que le entendí y hubo cosas que no le entendí. Sin embargo, mi estimado Víctor, cuando tú te entregas a Cristo con tu fe salvadora, con tu conocimiento, con convicción y con confianza, se te da un nuevo tipo de revelación, que es la revelación especial. Ajá, nos dan un calendario cada mes y cada día 4 capítulos diferentes, libros, pero los 4, ok. Ahorita vamos a ver, ya les mandé ahí los 4 planes bíblicos ahorita, si nos da tiempo lo comentamos, yo creo que no nos va a dar tiempo, ya casi vamos a acabar y no llegué ni a la mitad de lo que les quería dar hoy. Pero en fin, entonces, hay una revelación especial, que Dios nos da cuando, espérenme, por aquí me llevo, aquí está, en mi congregación nos dan un calendario cada mes y cada día de 4 capítulos de diferentes libros, pero que se me ganan los 4 capítulos, está bien. No le entendí a la parte final de su frase, señora Patricia, si me lo puede mandar otra vez, porque dice, pero que se me ganan los 4 capítulos, ¿estará bien? Ay, por favor, si me pueden volver a mandar a su mensaje, porque no lo entendí. Entonces te decía, te da revelación especial, ¿por qué? Porque tú ya vas con el corazón dispuesto a aprender lo que dice esto. ¿Sí? Esa es una segunda cosa que debes de saber, de que la Biblia es verdad. ¿Cuál es la primera? Que la Biblia habla de Jesucristo, que fue escrita por más de 40 personas diferentes y que sin embargo, hay una continuidad, ¿sí? Hay un mismo orden de ideas, por así decirlo, que son similares los 4 capítulos. Ahorita lo hago como comentario final, señora Patricia.
Ajá. Entonces, la segunda gran verdad es que cuando tú ya decidiste entregarle la vida a Jesucristo como Señor y Salvador, lo decidiste aceptar con tu fe salvadora, entonces ya se te da una revelación especial. ¿Sí? ¿Qué significa? Que Dios, por medio del Espíritu Santo, hace que cosas sin sentido, por ejemplo, miren aquí, fíjense, si le leyeran a alguien esto a alguien que nunca ha abrido la palabra de Dios, es el Salmo 16, el versículo, ya no alcanzo, el 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vean nada más a dónde me mandó. A un versículo, no lo preparé, se los puedo asegurar, así pongo a Dios como testigo, que no preparé este versículo. Y me está dando las dos grandes verdades. Está escrita en diferentes lugares, en el desierto, en Cala. Iba para allá. Gracias, Almita. Uh-huh. Miren, aquí dice aquí, la primera, cuando a mí se me da revelación especial, la revelación que me da Dios, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué quiere decir? Ya sé que Dios, que Jesucristo no me va a condenar, que yo ya estoy en el cielo, que ya está mi salvación escrita. Aquí está. Yo no preparé este versículo y nos está dando respuesta a las dos primeras verdades de la Biblia para ver que la Biblia es verdad. Porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué significa? Que yo ya estoy recibiendo revelación especial acerca de que el Señor Jesucristo no me va a condenar, que Dios no me va a condenar y que me va a rescatar del Seol y me va a llevar al cielo eterno. ¿Qué dice después? ¿Qué les decía de la coherencia y de la unidad perfecta de la Biblia? ¿Qué significa? No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo resucitó. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es maravillosa? ¿Cómo es verdad lo que dice? Aquí está. Las primeras dos puntos para demostrar que la Biblia es verdadera. El Señor nos mandó al Salmo 16, versículo 10. Nos está dando la respuesta. En un parrafito nos está mostrando las dos verdades. Ajá. Dice Almita, eso es confirmación para usted y para todos. Y para todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas para que tengamos que tener la revelación especial es leer la palabra de Dios. Vamos a dejar el comentario de Almita Linda. Ajá, acerca de cómo fue escrita la Biblia para la siguiente clase. Quiero terminar con lo que dice la señora Edith en relación con lo que dice la señora Patricia. La señora Patricia dice que en su congregación les dan un calendario cada mes para que puedan leer la palabra de Dios, pero que les dan 4 capítulos semejantes. Uh-huh. Si es un plan, si es un plan bíblico de un año, está bien. ¿Qué es lo importante? Que está usted leyendo la palabra de Dios. Si es en un año, qué bien. Si es en 3 meses, qué bien. El chiste es que no se aleje de la palabra de Dios y que esté leyéndola, que esté en comunión con Dios, que esté aprendiendo de Dios. Y eso va para todos nosotros. A veces, por los afanes de la vida, no puedo llegar a leer lo que me correspondía leer en el día. Ajá. Y ahí ándome lamentándome, ay, porque no leí, ya no leí. Ya para mí, en serio, para mí leer la palabra de Dios se me ha vuelto una necesidad. Ya no es ni siquiera obligación, ya no es ni siquiera costumbre, ya para mí es una necesidad alimentarme de la palabra de Dios. Y trato y sigo y anoto y escribo y Dios me va revelando cada vez más y más. Y luego tiene que ver en el sentido de que eso es dice la señora Edith, que es una confirmación para usted. Pero también nosotros tenemos que tener confirmación acerca de lo que nos quiere decir el Señor para cada uno de nosotros, para cada uno de los mensajes que tiene para nosotros, para el propósito de nosotros. Vamos a tener dudas siempre, siempre, siempre de que si la Biblia es verdad o no, cuando no leemos la palabra de Dios. Yo siempre les digo y les recomiendo, miren, aunque sea 15 minutos, 5 minutos, lean la palabra. Si vas en el metro, si vas en el camión y te da vergüenza sacar tu Biblia, pues ya hay aplicaciones en el teléfono en la cual la puedes poner, me equivoqué, en el cual la puedes poner, mira, ahí está, ¿no?
ya estamos viendo la palabra de Dios y le damos a los libros, ¿no? Aquí está, aquí está. Ah, ya vi también cómo tengo que escribir para que se vea bien. Bueno, y aquí está la palabra de Dios, aquí se está viendo, ¿no? O sea, ya ustedes seleccionan el libro, el capítulo y el versículo o el libro completo, y aquí está, y aquí está. Hay un pan de vida que trae versículos. Sí, yo leí 5 años seguidos ese pan de vida y diario leía eso. O en este año cambié de plan, pero sí me aventé 5 años seguidos leyendo el pan diario, se llama el librito que nos dan, que trae una meditación diaria y capítulos a leer diariamente, tanto del antiguo como del nuevo, ¿no? Es muy bueno, a mí me gustaba mucho leerlo. Este año ya lo dejé porque inicié unos nuevos planes, pero sí, yo sí recomiendo ampliamente. Ese está el pan diario Israel y el pan diario normal, ¿no? El que quieran leer, pero les decía, les da vergüenza sacar su Biblia en el metro, en el pecero, en el transporte, saquen su celular. Es más, cómprense uno viejito por cuando se sube la rata y van leyendo su palabra. Que si te quedas dormido leyendo, pero ya leíste. El chiste es que no nos alejemos de la palabra de Dios. Eso es lo importante, que cada día tenemos que tener una comunión con la palabra de Dios para que podamos estar en comunión con Él y convencernos de que esto que nos dejó es la palabra de Dios. No acabamos ni siquiera la mitad de lo que quería ver hoy. No pensé que me fuera yo a extender tanto. Yo sentí que era poquito lo que les quería de dar. Lo que quiero es que se vayan, es que hoy vimos dos puntos para ver que la palabra de Dios es verdadera. La primera es la unidad. Exactamente, señora, exactamente. Es un pan de vida que trae, es un devocional en el que se lee diariamente durante un año. Ajá. Bueno, la primera verdad es que el primer punto es que toda la Biblia habla de Jesucristo. Aun y cuando fueron más de 40 autores que no se conocieron entre sí, la gran mayoría no se conoció entre sí, pero todos hablan de Jesucristo. Todos, absolutamente todos. ¿Y cuál es la otra verdad? Que tiene una perfecta unidad. Que tiene una perfecta unidad, aun y cuando fue escrita por personas diferentes, y en situaciones diferentes, y en continentes diferentes, porque se escribió en 3 continentes diferentes, lo vamos a ver en la siguiente clase. Se escribió en 3 continentes diferentes, se escribió bajo alegría, se escribió bajo tristeza, se escribió bajo dolor, se escribió bajo persecución, se escribió bajo sufrimiento, se escribió desde el desierto, se escribió desde prisiones, tal como dijo mi esposita amada, se escribió en bosques. O sea, no tienen ni idea de cómo está eso, y que tenemos una revelación general y una revelación especial. La revelación especial se da a aquellos en que confían en Dios como Señor en Dios y en Jesucristo como Señor y Salvador, y hemos decidido entregarle nuestra vida. Pero lo más importante, que tenemos que leer. ¿Cómo vamos a demostrarle al mundo, al mundo no creyente, al mundo incrédulo, que la palabra de Dios es verdad, si no leemos lo que dice la palabra? Quiero que por favor de tarea, por lo menos hay 2 personas que están, hay textos que se leen en un libro y también lo mismo se lee en otro libro. Eso es inerrancia, lo vamos a ver también en la siguiente clase, lo vamos a ver, ¿cómo no se llama inerrancia? Eso se llama unidad es lo que les estamos hablando. Quiero que lean Romanos 3:4 en relación con segunda de Timoteo 3:16-17. Romanos 3:4 en relación con segunda de Timoteo 3:16, y que de aquí al viernes, si Dios no nos permite que haya clase, me dicen de qué manera se relacionan. ¿De qué manera creen que ustedes que se relaciona Romanos 3:4 con segunda de Timoteo 3:16-17? Otra vez, ¿cómo se relacionan Romanos 3:4 con segunda de segunda de Timoteo 3:16-17? ¿Qué relación encuentran a ellos? Si ustedes le oran a Dios y les pide que les dé una revelación especial, se van a dar cuenta que de ahí sale una gran verdad para nosotros los creyentes. Otro punto para demostrar que la Biblia es verdad. Cuando leemos Romanos 3:4 y lo relacionamos con segunda de Timoteo 3:16-17, sale otro punto para demostrar que la palabra de Dios es verdad para nosotros los creyentes. ¿Sale? Esa es la tarea.
Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas, muchas gracias, Señor, porque hoy me permitiste el tiempo de poder estar en comunión con mis hermanos, Señor. Sabemos que donde están dos o tres o más reunidos, Señor, tú estás en medio de nosotros y que todo lo que se trata aquí, todo lo que se ve aquí, Señor, es por obra del Espíritu Santo, Señor. Yo te pido siempre que no me dejes dar una mala doctrina, que no me dejes dar ideas personales, que siempre hable la verdad de ti, la verdad que está impresa en tu palabra. También te pido, Señor, por este grupo de personas que nos has reunido a escuchar tu palabra, que nos hagas crecer en el reino, Señor, que queremos llegar a reclamar una corona de vida grande, enorme, Señor, que tú nos reconozcas como siervos, como buenos siervos tuyos, Señor, y que nos recibas con un abrazo cuando estemos en tu presencia. Bendice el fruto del trabajo de nuestras manos, Señor, que sea de bendición para todos nosotros, que compartamos pronto la Santa Cena entre nosotros, Señor. Ese es algo que tú has puesto en nuestro corazón, que nos conozcamos personalmente, que celebremos tu cena, que es una de las obligaciones que nos mandaste a hacer, Señor. Pero sobre todo no nos hagas oidores, sino que nos hagas hacedores del Evangelio, que compartamos, Señor, las buenas nuevas a quien tú nos pongas enfrente y a quien no nos pongas enfrente. Porque todo el mundo necesita de ti, Padre. Todo el mundo necesita de ti, Señor Jesús. Gracias porque no has permitido que la peste toque nuestros hogares, Señor, porque nos mantienes sanos y salvos, y porque así será por mucho tiempo, porque con por tu palabra nosotros somos salvos y somos libres de todo ataque del enemigo. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te doy, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias, Señor Espíritu Santo, por estar con nosotros. Benditos sean por siempre y siempre. Amén. Gracias, señores, señoritas, señoras, todas hermosas, todas preciosas. También los varones somos preciosos, hermosos, más el que está de este lado, ¿no? Pero bueno, si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes y terminamos de ver por lo menos que el Antiguo Testamento, ya falta poquito del Antiguo Testamento, cómo demostramos que el Antiguo Testamento es real. En ese sí no hay ninguna bronca. Ya después veremos la siguiente clase, espero, el Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga, señores. Gracias por estar aquí y nos vemos el lunes. Recuerden, preguntas al correo y tareas también. Bendiciones.